privados de libertad en el país ejercieron su derecho al voto este jueves. Tribunal Contencioso Electoral sin recibir consulta sobre conteo de votos nulos. Corte Constitucional declara improcedente veto del Ejecutivo al Código de Procesos. Este 21 de marzo se recuerda el Día Mundial del Síndrome de Down. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 21 de marzo del 2019, saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan a través de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y asimismo por Facebook Live. Enseguida la información. Elecciones seccionales 2019. Iniciamos informando que esta tarde el Tribunal Contencioso Electoral se pronunció respecto de esta consulta que elevaría el Consejo Nacional Electoral para la definición del mecanismo en torno al conteo de los votos nulos en lo referente a la elección de los consejeros de participación ciudadana y control social. En breve vamos a tener un reporte con nuestra compañera Mariela Logroño sobre este tema. Mientras tanto les contamos que tras la falta de consenso en el Consejo Nacional Electoral para aprobar la resolución respecto del conteo de los votos nulos en las elecciones de este 24 de marzo, al interior de la Asamblea Nacional surgen diversas reacciones. Un experto señala que es inoportuno efectuar cambios a pocos días de desarrollarse los comicios. Como una iniciativa tardía, calificó el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, a la decisión del Consejo Nacional Electoral de revisar la fórmula de cálculo de los votos nulos para los comicios al Consejo de Participación Ciudadana, decisión que ahora deberá ser resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. Para Oleas, los plazos para efectuar cualquier cambio en materia electoral fenecieron. Porque eso puede causar una serie de conflictos en el manejo de los procesos de votación y escrutinio, porque tenemos que recordarle que el escrutinio no realiza el Consejo Nacional Electoral. Que el escrutinio de las actas lo realizan los integrantes de las juntas receptoras del voto. Oleas identifica otro problema. Las cuales deben con la debida anticipación ser capacitadas a efectos de que en el momento que reciban la votación y el escrutinio no cometan errores. La noche de este miércoles el Consejo Nacional Electoral no alcanzó un consenso para la aprobación de la resolución que viabiliza una nueva fórmula de cálculo para los votos nulos. El consejero Luis Verde Soto defendió la propuesta. Si una persona anula la papeleta relativa a hombres, eso equivale a 3 fracciones, porque la papeleta tiene 3 voluntades. Por eso es que se multiplica por 3 la votación, la papeleta en el caso de hombres, en el caso de mujeres. Pero en este proceso de elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no tenemos listas. Papeleta en la que se debe votar individualmente, porque es una votación uninominal. Desde la Asamblea Nacional también hubo reacciones. Legisladores como Soledad Buendía, Homero Casanier y José Chalá ven innecesarios efectuar cambio de última hora. Es imposible que el Consejo cambie las reglas del juego al último momento, realmente es muy grave, muy peligroso y nos llama muchísimo la atención. Yo pienso que es la legitimidad, es decir, si el pueblo ecuatoriano dice no les conocemos, no queremos Consejo de Participación Ciudadana, habría que llamar a consulta popular. Eso tenían que haber tratado hace un año y no tratar prácticamente a 4 días del cierre e irnos a las urnas. Eso es una inconstitucionalidad. Las decisiones que en adelante tomen los organismos electorales siguen en duda, a pesar de que los comicios arrancaron con el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia penal ejecutoriada. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Decisiones en materia electoral que, como se lo manifestó en este reportaje precedente, genera expectativas a pocos días de celebrarse los comicios seccionales, precisamente este domingo 24 de marzo. Vamos a analizar este tema, nos acompañará Jorge Mora. Jorge Mora, docente investigador, escritor,
Analista en temas políticos e internacionales. Doctor, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación. ¿Cómo mira usted todo el panorama electoral, como ya lo decíamos, a muy pocos días de estas elecciones seccionales? La verdad es que habría que dividir en dos espacios. El primero es la fiesta electoral per se. Habla muy bien del país el hecho de que sigamos en un estado democrático decidiendo las cosas que son importantes. Sin embargo, veo con absoluta preocupación las decisiones del Tribunal Electoral en el sentido de que quieren reinterpretar el conteo de los votos nulos. Eso genera unas ciertas dosis de incertidumbre y habla de que la seguridad jurídica por la cual trabaja el país con tanto empeño se vería afectada. Ahora bien, doctor, se ha manifestado y recalcado que no pueden realizarse cambios en materia electoral hasta un año antes de las elecciones. Sin embargo, la víspera escuchábamos a uno de los consejeros, Luis Verde Soto, quien planteaba justamente esta propuesta para el conteo de los votos nulos y él hacía referencia de que no se trata de ningún cambio, sin embargo se necesitaba reglamentar este tema para proceder justamente con este caso puntual. En este caso de la política me permito cuestionarme el asunto, no tanto es lo que dice el vocal electoral, sino sobre todo la intención que hay detrás de esto. ¿Cuál es, a su juicio, la intención? La intención es modificar los resultados dado las tendencias de la votación, independientemente si me guste o no, independientemente si sea de acuerdo o no. La verdad es que cuando se hicieron las mediciones, entonces había que buscar un mecanismo para deslegitimar un resultado que prácticamente está dado, porque me parece que ya un 70 o 75% de las personas que van a votar han tomado una decisión, y en esa medida las autoridades del Ecuador tienen algún tipo de temor e intentan modificarlo de una manera mañosa y de la cual yo rechazo enfáticamente. Que este porcentaje mayoritario de votos nulos prácticamente invalide esta designación de los consejeros de participación ciudadana? Porque en este caso se trata de quitar la legitimidad a estas personas que serían elegidas en su momento y que modificarían los planes políticos del Ecuador. Habría que pensar cuáles son. De esa medida habría que ser coherente y consecuente. Las reglas de juego están dadas y no pueden cambiarse a última hora, independientemente de los resultados que vayan a darse. Sin embargo, ¿no se percibe un vacío en cómo se va a proceder precisamente con el conteo de estos votos nulos? Si no se lo decía hasta hace algunos días, no había tal vacío. ¿Por qué? ¿Cuál es la lectura que usted hace de este tema? Intentar modificar una tendencia dada las expectativas de votación que ya se tienen esperadas. Pero ¿qué pasaba si es que no se ponía en alerta justamente este tema? ¿Qué es lo que procedía entonces? Supongamos que hubiese ido a ganar a alguien que sea del favor o de la gracia del Tribunal Electoral. En ese caso no había ningún tipo de cuestionamiento. Me parece que se teme que las personas que vayan al Tribunal, al Consejo de Participación Ciudadana, de alguna manera intenten deslegitimar y borrar las acciones del Tribunal Previsorio. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, luego de que no se dio paso a la aprobación de esta reglamentación, decidió elevar a consulta el tema al Tribunal Contencioso Electoral. Esta tarde se han pronunciado ya sus integrantes y han manifestado que no han recibido de momento ningún documento. ¿Cuál podría ser el camino entonces a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se avisoraría? Hay dos escenarios. El primero es dejar las cosas como están y que se trabaje con las reglas de juego, y el otro que se eleve a consulta. Pero ¿cuánto nos queda? Son apenas 4 días, ya entramos al silencio electoral y no pueden cambiarse las reglas de juego. Tampoco es pertinente ningún tipo de consulta, porque eso habla de querer amañar y cambiar los resultados de acuerdo a la política de quien tiene el poder, y en este caso habría que preguntarse al Tribunal Electoral a qué tipo de interés se responde. No es posible. Quizá hace algunos meses sí, pero a 4 días... Eso es un acto absolutamente peligroso que hablaría muy mal de la seriedad y también pondría en tela de duda algo que es el juego democrático, la legitimidad de los votos. Habíamos planteado en el hecho de que sea 1-1 y así ha venido siendo a través del tiempo. ¿Por qué ahora nace la duda de multiplicarlo por 3, multiplicarlo por 7? En este caso se trata de cambiar ciertos resultados que a la luz de las encuestas que se han hecho de manera privada, se teme que los resultados no favorezcan al proyecto político. Más aún cuando este proceso no nace recién, sino que fue fruto de un mandato popular, es decir, que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean electos mediante voto popular. Y la duda nace no ahora, sino desde mi punto de vista de hace un año, porque entramos
a un proceso bastante poco reflexivo. En esa medida, yo creo que hace un año, en las elecciones del año 2018, debe haberse pensado cuál debe ser el rol y el futuro del tribunal, del Consejo de Participación Ciudadana. Sus competencias, su ámbito de acción. Hace un año. Entonces yo creo que la tarea no se hizo. Más bien se trabajó bajo cierto cálculo político para barrer con el gobierno anterior, y cuando se dieron cuenta que dejaban un cabo suelto, hoy a 3 días se intenta corregirlo. Y yo creo que el Ecuador, el Ejecutivo, el Legislativo y el Electoral deben ser coherentes con las reglas de juego, porque es la única manera de construir un país, aunque no me gusten los resultados. A su juicio, ¿el Consejo de Participación Ciudadana debe mantener esta atribución de la designación de autoridades, de la elección de autoridades? Desde mi punto de vista, no. Porque se le da unas funciones que hablarían de superpersonas, de personas inteligentes, con generosidad, unos super seres humanos. Esa es una de las equivocaciones, pero que no nace hoy, sino que desde hace un año, desde hace un poco atrás, ahí debe haberse corregido. Hoy tienen la potestad, pero debería trabajarse a futuro para que estas personas a futuro ya no tengan esta atribución, porque debe ser una atribución de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles entonces deberían ser sus competencias? Las competencias de la participación ciudadana y el control cívico contra la corrupción, que son tareas inherentes, propias de este tipo de tribunales. No son la decisión de las autoridades, porque eso tiene una implicación mucho más fuerte, más potente, más peligrosa, y requiere el aval político de los asambleístas, que es la tarea neta de ellos. En este caso es una función que no debe habérsele dado nunca. Si bien es cierto, no estoy de acuerdo, pero a 3 días no pueden cambiarse las reglas de juego. Por lo tanto, deberíamos intentar jugar con las reglas de juego establecidas y que a futuro deban corregirse este tipo de fallas que son producto de la irreflexión o del cálculo político. ¿La Asamblea Nacional entonces, a su juicio, debería retomar esta atribución de elegir a las autoridades? Por supuesto. De designarlas. Por supuesto, para designar a las autoridades es una tarea que ellos deben asumir, que nunca debió haber salido de sus manos. Pero claro, en el gobierno anterior había cierto cálculo político, era más fácil controlar a 7 personas. Hoy la Asamblea Nacional, con todos sus miembros, es aquellos que tienen la obligación moral, el deber cívico y el deber patriótico de hacerlo. Y en este caso hay que devolverles atribución, porque caso contrario estamos haciendo un grupo de poder al cual va a ser absolutamente peligroso darles el poder a estas personas para que puedan hacer y deshacer del país, y sin tener toda la legitimidad que tiene, el peso político que tiene la Asamblea Nacional, porque esa es su función con la cual nace. Ahora, doctor, usted manifestaba que la lucha contra la corrupción debería también ser otro de los enfoques bajo los cuales debe trabajar el Consejo de Participación, y de hecho fue una razón de ser primigenia, si se quiere, de esta instancia. Pero ¿cuánto se logró desde el origen mismo del Consejo de Participación? ¿Hubo resultados? Mire, en cuanto a lo de la corrupción, es algo que me parece llamativo. La corrupción nace, yo no debo robar no porque me vigilan, sino porque creo en la honestidad. Y yo creo que el deber ser político, el político, a la persona que entra a la política, debería entrar con la misión de servir y no de aprovecharse, para evitarnos tener estos tipos de consejos que intentan controlarlos. Si yo quiero robar, y aunque haya un vigilante, yo robo. Y así es en la vida. No se puede poner un policía atrás de cada ciudadano para que no infrinja la ley. Es cuestión del ciudadano. Ahí sí, la cultura de los ecuatorianos, la forma de ser, los rasgos culturales y la misión de la política. Me llama la atención, por ejemplo, con la cantidad de candidatos que tenemos, más de 80.000. Me pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación para estar en política? Y en este caso, ¿cómo vamos a tener un grupo de personas que los vigilen? De hecho, hay que poner sistemas de control, pero yo hago un llamado a que la acción política la reivindiquemos, porque en caso contrario estamos hablando de un país de ladrones, no tanto en la política, en todos los ambientes, en la cultura, en la educación, en los negocios. ¿El Ecuador es un país de gente corrupta? Y mi respuesta absoluta es no. Pero entonces los políticos también tienen que intentar entender que la acción de control político, de control de la corrupción, depende de su forma natural de ser, cuando la política debe entenderse que es una forma de entrar al servicio de los demás y no aprovecharse de los demás. Y eso es una tarea que, por más que hagamos tribunales, nos van a seguir falseando. De hecho, hemos fracasado en poner controles, porque las personas no tenemos la intención de mejorar en nuestra forma de ser. Ahora bien, doctor, usted ha hecho referencia a esta gran cantidad de candidatos que hemos visto en estas elecciones, muchos dicen sin precedentes, así como también el número de organizaciones políticas que se inscribieron entre movimientos, partidos políticos, movimientos locales y demás. ¿Cómo mira usted esta tendencia? Con absoluta preocupación, porque mire, yo como elector común y corriente,
Cuando escucho en la radio, en la televisión, en los medios, me dice tal persona que no la conozco, a tal número que no sé cómo piensa. No sé qué tipo de forma de pensamiento tenga, porque la política no debe obedecer solamente a un grupo de buenas intenciones, porque recordemos, hay un grupo de intereses, de cosmovisiones, y este caos, esta diversidad tan grande, esta heterogeneidad en puntos de vista, lo que vamos a tener de aquí en los siguientes 4 o 5 años es grupos de poder absolutamente caóticos, donde se van a tener diferentes formas de ver las cosas y entonces vamos a tener... ¿Pero eso no es democracia, si se quiere? Sí, pero de alguna forma hay que reorientarla porque en todo caso habría que repensar el hecho democrático. ¿Democrático es que todos seamos candidatos? ¿O más bien deberíamos pensar que el Ecuador debería definir ciertas líneas de pensamiento? No sé, se me ocurre que la democracia tal como está no funciona. No sé si debemos hacer unas previas, unas... elecciones, diríamos, seccionales particulares, de manera de minimizar el número de candidatos finales, de manera que el pueblo ecuatoriano los conozca a las personas, entiendan a qué tendencia política pertenecen, a cómo es su manera de pensar, porque cuando tenemos un mínimo consenso, una ética de mínimos, donde podamos entender y saber qué piensa cada uno, es más fácil gobernar. Caso contrario, es realmente una guerra entre personas diferentes. El Ecuador tiene una gran ventaja, somos heterogéneos. Pero eso también nos hace difíciles, porque al ser heterogéneos cada uno piensa de diferente manera. Por lo tanto, yo creo que el Ecuador de alguna forma debería intentar encontrar unos mínimos comunes para poder al menos llevarnos bien, al menos ser un país viable. Caso contrario, yo me temo que como está planteado, con tantas maneras de ser, vamos a tener consejos municipales, consejos provinciales absolutamente caóticos, porque vamos a tener personas que piensan de maneras tan diferentes que va a ser imposible gobernar sin corrupción. Que ahí vamos a tener que entrar a negociar posiciones, a negociar encuentros y a negociar acuerdos. Y entonces, esta lucha frontal contra la corrupción no va a ser posible porque las personas van a intentar vender sus acuerdos. Y en esta parte, el mismo Consejo Electoral ha generado este tipo de caos al abrir de forma desmesurada la participación. Por favor, la democracia significa escoger a los mejores, pero en cierta forma, de forma coherente. Caso contrario, estamos en un caos que va a ser muy difícil dominar. Bueno, esto también podría resultar subjetivo porque ¿quién determina quiénes son los mejores? Pero claro, yo consulto, ¿este fenómeno en cierta medida no menoscaba esta credibilidad de la ciudadanía respecto de la política? Mire, a la larga había que buscar la manera, porque, como le decía, me encantaría, este modelo de democracia está llegando a tener sus límites. Está tocando fondo, por lo tanto hay que reeducarla, reexpresarla, reidearla, ¿no es cierto?, reinventarla. Encontremos un mecanismo quizá un poquito más largo, quizá diferente, para intentar encontrar corrientes de pensamiento para poder dominarnos. Mire, el ejemplo anterior, independientemente si me gusta o no, el correísmo nos marcó una línea de comportamiento durante 10 años. Y dijo, a ver, pensamos de esta forma y vamos para allá. Hoy lo abrimos y tenemos 80.000 candidatos que nadie sabe cómo piensan. Y en este caso, lo que yo creo que va a pasar en los próximos 5 años es que vamos a tener un país caótico. Ahora, ya en términos generales respecto de este proceso electoral, doctor, estamos ya a puertas de los comicios precisamente este domingo. En lo posterior veremos cómo se maneja el tema de los resultados, el conteo de los votos y demás, por cómo se ha llevado adelante precisamente este proceso. ¿Qué futuro se avisoraría que tendría? ¿Cómo mira usted? ¿Cuál es el panorama al que nos enfrentaríamos? Dada la forma de ser. A ver, yo creo que el mundo está cambiando de una manera absolutamente diversa. El tiempo, por ejemplo, de los grandes debates, de los debates profundos ya no va. Las personas tienen todas en su mano un teléfono celular, en las casas un televisor, y lo que se requieren son ideas claras, frontales y transparentes. ¿Ya no tienen peso los debates? No tiene peso porque a la larga, mire... Se convierte en un show muchas veces. Se convierte en un show, ¿no es cierto?, de agresiones, de acusaciones sin fondo. A la larga me gustaría que los candidatos muestren su forma de pensar, cuáles son sus planes, un poco en forma de pasillas, porque en el mundo actual todo es rápido. Con pastillas, señores, soy tal persona y pienso tal cosa. Esa medida... Pero no deja de ser tampoco la oportunidad precisamente para dar a conocer sobre los planes. Claro. Todo mundo tiene la obligación cívica. Si yo soy candidato, debo darme a conocer. Eso es básico. Y debo darme a conocer con transparencia, diciendo cosas coherentes, porque también hemos visto en los medios, ha habido personas que con el cantinfleo han dicho muchas cosas y no han dicho nada.
Y en este caso, la ciudadanía, de alguna forma... Porque ofrecen determinadas cosas que no están en el ámbito de su competencia. Es lo más grave, porque ni siquiera saben para lo que se meten, ¿no es cierto? Ajá. Y eso, en los 80.000 sí ha habido un buen segmento de personas que han entrado para ver si pescan el río revuelto. Eso también habla mal de la calificación. Ahí también hay el Tribunal Electoral, ¿cómo califica a las personas, ¿no es cierto? ¿Todos deben entrar? ¿Es una democracia de absolutamente todos? ¿O es una democracia que debe tener ciertas reglas de juego para poder tener un país viable? Si no, recordemos la historia del Ecuador en los años 80 y 90, donde fueron las décadas perdidas, donde aquí en la Asamblea Nacional era un verdadero campo de batalla y donde aquí había un canibalismo de tal manera que eso llevó a que en el año 2000 el país opte por una línea un poco más clara y definida. Ya vivimos ese caos. Y si seguimos de esta forma, sin poder definir una línea clara de comportamiento, de una selección un poco más razonable de candidatos, vamos a tener un país inviable como lo tuvimos en la década de los 80 y los 90, donde el Ecuador estuvo a punto de tener una crisis tan grande que pudimos entrar inclusive en una secesión, una división, ¿no es cierto?, porque éramos inviables. Porque eso se genera cuando las personas que participan o no saben a qué se meten, o somos tan diversos que luego no podemos tener acuerdos comunes. En medio de todo esto, ¿cómo queda el ciudadano? ¿Cómo queda la ciudadanía en sí, que se supone es quien se debe beneficiar del trabajo que lleven adelante estos representantes en estos campos? Y en ese caso, ahí es cuando le agradezco muchísimo la invitación, porque me permite hacer un llamado a la ciudadanía. Cada persona que va a dar el voto, por favor, hagamos una acción cívica, patriótica, madura, para que con nuestro voto podamos darle racionalidad y viabilidad al país. Cada persona que va a dar un voto no piense en la obligación de tener el certificado, sino que nuestra participación sea el deber ser. Yo soy ciudadano, si mi nacionalidad es ecuatoriana, yo tengo un compromiso cívico con la patria para intentar, desde mi punto de vista, elegir a las mejores personas posibles. Y es el deber y la obligación de cada ciudadano que el domingo va a acercarse a las urnas a depositar su voto. Es una obligación y es un reto para los ciudadanos, porque luego nos queda muy fácil decir nos han engañado, y eso no es cierto. Cuando no damos un voto medianamente razonado, luego tenemos problemas muy graves. Y yo creo que es una gran oportunidad levantarnos el domingo e intentar hacer el mejor trabajo posible, pensando que, por lo menos para mí, debo dejar un país medianamente medible, un país hermoso para mis descendientes, para mis hijos, y en algún momento ojalá los nietos. Y en este caso, yo tengo un reto frente al futuro con mi voto. Y que cuando los ciudadanos intentemos asumir este deber cívico, yo creo que la democracia se verá fortalecida, porque cada uno habrá aportado su mejor voto intentando construir el mejor país. Sin embargo, doctor, y sin el ánimo de ser negativa, fatalista, si bien lo que usted señala es lo deseable, el deber ser. Exactamente, ¿cómo motivamos al ciudadano cuando precisamente y por una serie de situaciones, décadas de inestabilidad, qué sé yo, ya no se siente precisamente motivado para? Mire, el Ecuador ha tenido alrededor de un 30-35% de personas que no van a votar. Y desde que yo tengo uso de razón siempre he estado cansado de los partidos políticos, pero este juego democrático es un cuento que se repite de forma permanente. Yo creo que las personas, de alguna manera, cuando un muchacho llega a los 18 años, 16 años y va a hacer el voto, comienza a tener un tanto de esperanza, y yo creo que ventajosamente la ciudadanía se renueva y los jóvenes siempre están entrando y participando. Yo creo que un joven tiene toda la intención, toda la buena voluntad de hacerlo. Quizá aquellas personas que votamos no tan bien, no tan brillantemente, somos los adultos que manifestamos nuestro hartazgo y nuestro cansancio. Y mire que esto también ha dado pie a que ahora cualquier candidato diga: yo no soy político, yo soy un outsider, ¿no es cierto? Y en ese caso damos espacio a aquellas personas que eventualmente creen inventar el agua tibia. Y en esta parte, las personas, de alguna forma, yo creo que este deber cívico es necesario, es absolutamente necesario, es prudente cuando al ciudadano se lo lleva a la urna y se le hace sentir que en su voto tiene la responsabilidad. Y si el país fracasa, que también sea culpa nuestra. También un tema de pronto de educación, de compromiso, sin duda, ¿no? Evidentemente. Por supuesto, y ahí yo hago siempre un llamado a los colegios, a las universidades, para que no solamente sea el adoctrinamiento de cierta disciplina, sino que también aquellas materias como la cívica, como la lógica, como la ética, sean parte del convivir. Entiendo que el ser humano no solamente es necesidad de comer, necesidad de vestirse o necesidad de tener una casa o de transportarse, también es la necesidad de ser un buen ser humano, de ser una buena persona, de ser un buen padre, de ser un buen hijo y de
ser un buen ciudadano, es parte del deber ser. No solamente somos personas que somos seres individuales, somos parte de una familia y somos parte de una sociedad. Y en este caso sí, la educación nos queda debiendo esa formación cívica que ha sido tan importante en la construcción de algunos países y que el Ecuador debería volver a retomar. Esta formación en valores cívicos, en valores ciudadanos, que nos permita respetar a los animales, respetar a los hombres, respetar a las mujeres, respetar el tránsito, es decir, una serie de actividades que siendo tan comunes deberían ser parte de todas las personas. Sin embargo, mucha gente no tiene este sentido de ser un ciudadano que vive en comunidad, sino que cree que son la especie del salvaje del pueblo que puede hacer lo que quiera. Este sentido de corresponsabilidad. Es un sentido de corresponsabilidad y aquello tiene un deber. La educación, como usted lo ha señalado, también tiene diría una carga de responsabilidad a la misma familia. La misma familia, los grupos religiosos, cualquier tipo de organización cívica o de organización social que tiene un deber cívico en el deber ser, el comportamiento en la calle, en la educación, en el estadio, en cualquier parte, ¿no es cierto? Es una forma de llevar la democracia, de llevar el país adelante, inclusive con el comportamiento más simple que se pueda pensar, como el hecho de no botar basura, el hecho de respetar al peatón, ¿no es cierto? A la larga no solamente se elige un ciudadano, también se elige una forma de ser el país. Países más o menos civilizados, que no depende de quién me gobierne, sino de cómo yo me comporto en la casa, en el trabajo, en la educación y en cualquier parte. Entonces, es un deber ser integral. Y quizás la democracia nos llama a eso, a una reflexión para ser mejores ciudadanos. Y es la parte que yo apelo. No solamente es de hecho, el votar y hacerlo conscientemente, pero también asumir un compromiso de participar construyendo en el país. Doctor, agradecemos su presencia en este espacio. Le agradezco mucho la invitación. Gracias. Ha sido el doctor Jorge Mora, analista político, dialogando en este espacio de entrevistas a propósito de la coyuntura político-electoral. Y ya lo advertíamos, el Tribunal Contencioso Electoral informó esta tarde que aún no recibe la consulta por parte del Consejo Nacional Electoral sobre el mecanismo para el conteo de los votos nulos dentro de la elección de los consejeros de participación ciudadana y control social. En rueda de prensa, el presidente del Tribunal Contencioso, el doctor Joaquín Viteri, aclaró que a dicha instancia no ha llegado de momento ningún documento. Mariela Logroño nos amplía detalles. Adelante. Así es, gracias. Fue una declaración de prensa corta. El doctor Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, informó que hasta el momento, hasta este organismo no ha llegado ninguna resolución del Consejo Nacional Electoral. Dijo además que se actuaría en los plazos inmediatos de ser el caso una vez que reciban este documento del organismo electoral. Escuchemos. Este tribunal no puede pronunciarse en ningún sentido de lo que se ha dicho públicamente, que va a hacerse una petición al Tribunal Contencioso Electoral por parte de este Consejo Nacional. Si el Consejo Nacional Electoral presenta una petición que esté fundamentada de acuerdo con las normas de la Constitución, de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, este tribunal responderá de manera inmediata. Mientras que en horas de la mañana la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaí, informó que se está elaborando este documento y que sería remitido de manera inmediata al Tribunal Contencioso Electoral. A través de Secretaría General, el día de hoy se hará el envío al Tribunal Contencioso Electoral respecto a la consulta de la resolución planteada ayer por el consejero Verde Soto. Con respecto a si era o no competencia del Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse con respecto a esta resolución del CNE, el doctor Joaquín Viteri se pronunció. No puedo emitir ninguna opinión ni criterio mientras no conozca exactamente este tribunal qué es lo que pretende el Consejo Nacional Electoral. Ayer en la sesión del Consejo Nacional Electoral, el consejero Luis Verde Soto pretendía y planteó una forma de contabilizar los votos. Esto, según él lo había mencionado, es para cubrir ciertos vacíos que al momento presenta el Código de la Democracia. Es la información que se genera al momento desde el Tribunal Contencioso Electoral.
Gracias a Mariela Logroño por ese reporte y ahora les contamos que con el voto de las personas privadas de libertad, este jueves arrancó el proceso electoral 2019. Más de 9.000 PPL a escala nacional ejercieron su derecho al sufragio. En el Centro Provisional de Privación de Libertad del Inca, en Quito, con la presencia de los consejeros del CNE y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, se inauguró la jornada. 146 personas del Centro Provisional de Privación de Libertad del Inca ejercieron su derecho al voto. Ellos agradecieron la oportunidad de ser parte de los comicios. Y este ejercicio de poder elegir a nuestras dignidades nos permite tener esperanzas en nuestros nuevos gobernantes para tener un Ecuador más digno y más noble. Tenemos el derecho al voto, no porque estamos presos o privados de la libertad, nos van a negar ese derecho a nosotros también. Una oportunidad que nos merecemos todas las personas para todavía estar incluidos dentro de la sociedad. Con el voto de las personas privadas de libertad, arrancó el proceso de elecciones seccionales del domingo 24 de marzo. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, reconoció los esfuerzos de varias instituciones para que los PPL puedan sufragar. La autoridad informó que en el Ecuador votarán 9.847 personas en los centros de rehabilitación, para lo que se ha desplegado 75 juntas receptoras del voto a nivel nacional. Quienes están habilitados para sufragar hoy, y me da mucho gusto ser parte de esta jornada, que empieza con fervor cívico, en la que elegiremos a nuestras autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, Ernesto Pazmiño, titular, reconoció los esfuerzos permanentes del Estado. Habló de un convenio interinstitucional con el Registro Civil. Realizamos todos los trámites previos a este evento. El Registro Civil ceduló a las personas que están en capacidad de ejercer el derecho al voto. Si bien estas personas están privadas de la libertad, han perdido su libertad, pero no han perdido sus derechos, como siempre manifestamos acá. El escrutinio de los votos de los PPL los realizará la respectiva Junta Provincial Electoral el domingo 24 de marzo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y este viernes 22 de marzo, a partir de las 0 horas, inicia el periodo de silencio electoral de cara a las elecciones seccionales de este domingo. La ley electoral determina que 48 horas antes de los comicios está prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en los diferentes medios de comunicación que induzcan a los electores a tomar posición o preferencia sobre las dignidades a elegir en las elecciones seccionales 2019 y elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Durante este periodo también está prohibida la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral. El silencio electoral regirá hasta las 17 horas del domingo 24 de marzo. Cabe destacar que el Código de la Democracia establece a su vez que está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. Esto regirá a partir de las 12 horas del viernes 22 de marzo hasta el mediodía del lunes 25 de marzo, rigiendo de esta manera la denominada ley seca en todo el Ecuador. Y el Consejo Nacional Electoral, junto a la Mesa de Seguridad, tiene listo un plan de acción para las provincias afectadas por el fuerte temporal invernal. Según Diana Tamaín, presidenta del CNE, hay cambios en algunos recintos electorales afectados por las lluvias. El organismo electoral comunicará si hay otras modificaciones en los sitios de sufragio. A puertas del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral prevé acciones en las provincias afectadas por el fuerte temporal. La titular del organismo electoral, Diana Atamaín, precisó que varias instituciones educativas han resultado afectadas. Para ello, el Ministerio de Educación tiene un plan B, en el caso de que dichos recintos no cuenten con las condiciones necesarias para llevar adelante los comicios. Sí, hay novedades, hay algunos recintos en provincias que se han cambiado y estamos todavía a la expectativa porque vemos que el factor climático está afectando fuertemente. El día de hoy recibiré el último reporte para ver dónde son las provincias más afectadas y si es que se están tomando las contingencias respectivas que sí están en el plan.
De su lado, Alexandra Ocles, titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, adelantó que cuentan con un plan de contingencia que se activará el día domingo. Dijo que la Mesa de Seguridad para las Elecciones ya contempla actividades en el caso de presentarse inconvenientes por el fuerte temporal en las provincias que presentan alertas. Estamos respondiendo en todos los lugares en donde tenemos afectación, los equipos están, el COE se articula. Creo que ha sido importante además ver cómo el sistema en general funciona de la mejor forma. Según información del Organismo de Gestión de Riesgos, la temporada de lluvias que azota todo el país deja 16 muertos y 44 heridos desde octubre pasado, a consecuencia de 710 denominados eventos peligrosos registrados en las 23 provincias del territorio nacional. Se registran 16.178 personas afectadas y otras 500 damnificadas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y enseguida recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Miga chewaichiga yukuna ñukunchikas nakachishi ñami kaypikanchi kichwa shimipi willay-kunata kikinkunaman riqsichinkapak mashi Belki Sánchez ayachishi willay-kunawan kaypikallarinchik. Reacciones, decisiones electorales. Chidayatikai CNE hatun tandanakuy wasi imapimi kay nachishi imakashuk hatun rimanakuy tacharirkakuna kaypimi kay votos nulos imashina yupaykuna paktanamanta kaypi kashnapusha gapukuna imaka rimanakushpa mana yuyay paktarirkakunachu. Shinapash kashna kay hatun tandanakuy mamayakta uku imapimi kashna rimanakushka kuna imaka kaypi kashna yachaykuna rimarkakuna paykuna kaninmi kashna kay musukyachikuna kamayta mushuk allichikuna imaka mana paktakanchu kay pushak agllanapaj ñami ashalla pachakuna tiyan nishpami riqsichirkakuna. Informe Tribunal Contencioso Electoral shinallati kay chishi imami kashna kay hatun tandanakuyta pushak Joaquín Viteri runa imaka willachishka. Paykuna kaninmi ñukunchi kashna kay Consejo Nacional Electoral hatun tandanakuymanta taripaykuna mañashka imataka manarak chaskishkanchik chunin kasha kay votos nulos imashina paktarinata rikunkapak. Shinapash suyakunchik minin kashna kay mañaykuna imata kaypi riqsinkapak riqsishka hipami ima rimarikuna willachikuna imatapish riqsichishun nishpami kaypika willachirkam. Voto PPL, Shinayati, personas privadas de libertad. Wichkashka kausaku runakuna imami kunan kaina punja imaka kasnaña apusitarka kuna. Paikunaka kasnakai hatun tandanakui kausana wasikuna imapika tukui kay llaktapi iskun waranga ayukuna mikan. Paikuna pishmi kasna mamakamachipi rikuchishkamanta kay apusitayman chayashka kuna kan. Shinapash kay hatun yupaykuna imataka kay shamuk punjakuna imami shinayati kaypika riqsinka kuna. Silencio electoral, shinayati kaya kay chaska punja, iskichunga ishki kay paukarkilla mantami, kasna willaykuna, pushak ayllukunata riqsichinapa shutikuna riqsichi, tandanakuykuna imapash ñatukurishka kanga, shinami mamakamachi imapika kasna ishki punja ñawpa, pushakuna akllana imapakmi, tukuy upayashka kanga, shinayati kaypi ña ayllukuna apushitayman chayana kama nishpami, riqsichin nishpa kaypika willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando, amigos. Gracias por acompañarnos. El gobierno nacional espera ajustar el gasto en unos 4.400 millones de dólares, según lo informó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Parte de esa cifra, 500 millones de dólares, vendrán del recorte en masa salarial, indicó el funcionario de gobierno. Varios legisladores reaccionaron al anuncio del secretario de Estado. Entre varias cifras entregadas por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, señaló que el gobierno nacional espera ajustar el gasto en 4.400 millones de dólares hasta el 2021 en relación al 2018. Martínez sostuvo que para el 2019 se espera una reducción de la masa salarial que bordea los 500 millones de dólares.
por ejemplo, en aquellos sectores que no son en los sectores sociales de educación y salud, tienen que esas nuevas vinculaciones ser analizadas con mucho detalle. En otros casos no habrá nuevas vinculaciones. De hecho, para el sector público en general no se esperan nuevas vinculaciones. Los otros 3 egresos en los que se enfocará el gobierno nacional para alcanzar el ajuste de gastos son salarios, gastos de inversión, subsidios y egresos destinados al mantenimiento del Estado, como arriendo, seguridad, entre otros. Estas preguntas estáticas que cuánta gente va a salir, no se pueden responder así porque sería un manejo poco responsable de la masa salarial. Este es un proceso de optimización y de eficiencia. Varios legisladores cuestionaron a Richard Martínez por las decisiones. Yo también quisiera saber qué pasó y cómo va esos $4.000 millones de inversión extranjera directa que se habían ofrecido para el país. Este es el nuevo modelo que se le están presentando al Ecuador, un modelo distinto al que ganó las elecciones. Según el Ministerio de Finanzas, hasta el 2021, la meta del gobierno es reducir en $1.000 millones el gasto salarial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Corte Constitucional estimó que las reformas al Código Orgánico General de Procesos cumplen con igualdad procesal. El organismo constitucional dictaminó la inconstitucionalidad del veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al COGEP. Este documento regresa a la Asamblea Nacional para su trámite correspondiente. Según la Corte Constitucional, en su dictamen sobre el veto por inconstitucionalidad a la reforma al Código Orgánico General de Procesos, las modificaciones cumplen con los parámetros de igualdad procesal al eliminar desequilibrios en las partes procesales. Cita como ejemplo la consulta obligatoria y la improcedencia del abandono que se mantenía a favor de las instituciones públicas. Y es que en el 2018 el Ejecutivo emitió su objeción por inconstitucionalidad al proyecto de reformas al COGEP. En su momento, los legisladores de la Comisión de Justicia de la Asamblea rechazaron dicho veto, a lo que señalaron como veto total camuflado. Los parlamentarios señalaron que los artículos relacionados con materia constitucional deben ir a la Corte Constitucional. Este 20 de marzo el organismo se pronunció y declaró improcedente la objeción por inconstitucionalidad. Según los magistrados, los legisladores deben garantizar, en casos como apremio personal por falta de pago de pensiones alimenticias, resguardar que no se extienda a otras materias. Es así que se declaró, por una parte, 38 disposiciones en las que no procede la objeción, en la forma planteada, y por lo tanto, deben continuar el trámite parlamentario para su promulgación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otro tema, les contamos que hace 8 años la Organización de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo de cada año como el Día del Síndrome de Down, un recordatorio para tomar en cuenta sus valiosas contribuciones y para promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Una combinación cromosómica natural que ha formado parte de la condición humana. Existe en todos los países del mundo y usualmente tiene efectos variables en la forma de aprender, las características físicas y la salud. El síndrome de Down es un trastorno genético que con la detención temprana se puede trabajar en la calidad de vida digna del paciente. Así lo explica la pediatra Astrid León. Las características principales que le diferencia a un niño con síndrome Down de uno que no lo tiene son las comorbilidades que tiene este niño. Entonces ellos tienen patologías cardíacas, patologías gastrointestinales, tienen patologías en cuanto al retraso del desarrollo psicomotor. Con la atención a tiempo se puede acceder a programas de intervención temprana, enseñanza inclusiva, desarrollo físico y mental, ya que no todas las personas con síndrome de Down son iguales. Hay que estar claro que dentro del mismo síndrome de Down existe grados diferentes de afectación. Hay niños que tienen grados de afectación leve, moderada y severa. Recuerde que todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos en la sociedad. La gran diferencia en cómo va a ser su desarrollo a largo plazo y su inclusión en la sociedad la marca las terapias que él pueda tomar y desde más temprano sea posible. Entonces, si es un niño que no ha tenido muchas comorbilidades y que ha nacido con un síndrome de Down considerado de afectación leve,
probablemente va a poder incluirse mucho más en la sociedad, tener oportunidades de trabajo, va a tener menos retraso de lenguaje. Es por ello que este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, un recordatorio creado por las Naciones Unidas en diciembre de 2011 para que la sociedad recapacite sobre esta condición, para tomar en cuenta sus valiosas contribuciones y para promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Este 2019 el lema de este día es no dejar a nadie atrás, así que es la oportunidad para generar conciencia y erradicar la discriminación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y a propósito de el Día Internacional del Síndrome de Down, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner, quien se encuentra con la presidenta de la Fundación El Triángulo, Nancy Vasco. Adelante, Tatiana. Buenas noches, justamente hoy se celebra un día más del Día Mundial del Síndrome de Down y para conversar sobre esta condición ya me acompaña Nancy de Maldonado, quien es la presidenta de la Fundación El Triángulo, fundación que recibe a niños y niñas con síndrome de Down. Nancy, buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Justamente hoy se celebra un año más del Día del Síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down, Nancy? El síndrome de Down es una condición. La persona nace, en vez de tener 2 pares, el cromosoma 21 tiene tres partes. Eso lleva a que se reproduzca y tenga varios detalles que denotan en el síndrome de Down. No es una enfermedad y por lo tanto no se cura ni se trata, pero sí se estimula. Justamente desde la Fundación El Triángulo, ¿cuál es el trabajo que hacen con estos niños y niñas? Bueno, el grado, usted dice, no existe un grado dentro del síndrome de Down. Todo depende del tipo de estimulación que tenga. Mientras más pronto comiencen la estimulación, mejor desarrollo tiene una persona con síndrome de Down. ¿Y cuáles son las técnicas de desarrollo que utiliza la Fundación El Triángulo? En la Fundación El Triángulo lo recibimos a partir de los 3 años y se les da una estimulación a nivel sensorial. Tacto, gusto, olfato, y eso es lo que lleva para que tengan un mejor desarrollo. Sería como una escuela entonces donde se los educa y después se los prepara para que puedan insertarse en la vida laboral. Así es. Ellos comienzan desde los 3 años y a los 15 años se les empieza a preparar ya para que puedan integrarse laboralmente. Tenemos ahorita más de 40 alumnos nuestros de la Fundación El Triángulo trabajando en empresas muy serias, con un trabajo real. Ellos van con un sistema de tutoría, es decir, van con una psicóloga clínica a sus trabajos. Y ahora desde su experiencia, Nancy, porque usted tiene a Andrés que tiene síndrome de Down, ¿fue el motor para crear esta fundación? Así es, fuimos 3 madres de familia, Sonia Mancheno de Mora, María José Jaramillo y yo, que buscando un mejor sitio, un mejor lugar para nuestros hijos, creamos la Fundación El Triángulo hace ya 25 años. Y justamente igual desde su experiencia, ¿cómo ha sido su vida con Andy para que también nosotros que no conocemos de cerca entendamos un poco más de esta condición y seamos más inclusivos y respetuosos frente a él? Bueno, la vida con mi hijo ha sido realmente maravillosa, es un ser increíble, con un corazón y una bondad maravillosa, no tiene el síndrome de Down, los niños con síndrome de Down no tienen malicia, entonces son terriblemente sanos y buenos. Y yo, en mi parte como madre, me he podido desarrollar y soy una madre feliz de tener a mi hijo. ¿Cuál es la importancia entonces de conocer mientras más temprano esta condición para poder desarrollar al niño, que se pueda como Andy desarrollar y involucrarse en esta vida laboral, estudiar y tener todas las capacidades como cualquier otra persona? Sí, es muy importante la estimulación temprana, es increíblemente importante. Sin eso no se logra superar ciertos problemas que ellos tienen. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la fundación? Bueno, así como requisitos tener síndrome de Down, edad comienza desde los 3 años. Ahora ya no estamos aceptando niños grandes de mayor edad porque ya no están dentro de nuestra estructura, pero les aceptamos a partir de los 3 años. ¿Más pequeños? No, más pequeños no damos estimulación temprana, para eso la Fundación Reina de Quito hace un maravilloso trabajo. ¿Y tiene algún costo? Claro, la fundación es una fundación pagada, cada quien paga de acuerdo a su condición económica y el resto nosotros buscamos fondos para poder solventarlos. Ahora conversemos sobre el evento que se está desarrollando en este momento en la Plaza de las Américas. ¿Cuál es la película que se está presentando y cuál es el objetivo de ello?
La película es una maravillosa película que se llama Campeones, ganadora del premio Goya 2018. Se trata de una persona que por ciertos problemas que tenía le obligan a que sea instructor de un grupo de personas con discapacidad intelectual y les enseña a jugar básquet. Bueno, entonces la trama es muy importante porque se puede ver cómo estas personas con discapacidad le ayudan a este señor para que él pueda ver la vida de diferente manera. ¿Se va a presentar este día en la Plaza de las Américas? ¿En algún otro momento, en alguna otra sala? Bueno, por el momento solamente ahora la vamos a presentar. Se presenta aquí en la Plaza de las Américas y también en el Paseo San Francisco. Listo, Nancy, para terminar, desde su experiencia como madre y presidenta de la Fundación, un mensaje justamente para motivar a todos los ciudadanos a que dejemos también la discriminación y pensar que es una enfermedad que tiene cura, y entenderlos como distintos cuando la realidad no es así. Así es. Yo les pido que no les discriminen, que no les vean diferente, que les integren. Y yo creo que eso no es muy difícil porque ellos son seres muy fáciles de querer y que no se hagan mayor problema cuando ven una persona con síndrome de Down. Bien, muchísimas gracias Nancy de Maldonado, quien nos ha dado esta entrevista, y a Andy por acompañarnos. Esta es la información que les tenemos alrededor del Día Mundial del Síndrome de Down. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias a Tatiana por ese reporte. Y vamos a cambiar de tema para contarles que esta tarde el presidente de la República, Lenín Moreno, viajó a Santiago de Chile para participar en el Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019. El mandatario partió desde la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Esta cita, convocada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, constituirá un espacio de diálogo político orientado a relanzar la integración sudamericana. El encuentro de mandatarios se cumplirá de manera oficial este viernes 22 de marzo en el Palacio de la Moneda. Para las 11:30 está fijada la primera sesión de trabajo, donde el presidente Moreno brindará un discurso sobre la contribución del Ecuador en la integración regional. Kunawan kichashimi pipas machikuna ñukunchi kashnakaypacha kikinpa wasiman chayamukunchi. Detalle acuerdo FMI. Kashnakay punchakuna imami ñukunchi llaqtapi achka kullkikuna imata ista llaqtakunama mañashka kan chaymantami Richard Martínez payka kay ministro de Finanzas runami kan paymi kashnakaypi imallapi kay kullkikuna churana. Imashina kutichina imata kaypika riksichirka shinapash astawan kay shamupuncha watakuna imapi ñukunchika astawan kaypi riksichishpa katishunishpami willachirka. Corte Veto Cojep, kay Corte Constitucional Hatun Tandanako imami kay Código Orgánico General de Procesos kamachi imaka pacta mikan tukui kashna chimbapura ikuna tapish allitami charin nishpami kaypika willachishka. Llaktapusha kashna kay kilka mushugyachina imata allichinama kachashkaka mama kamachima waktarinmi nishpami riksichirka. Shinapash kashna kay kilka imaka mama llakta tandanako yukupi apukuna riksichunmi nya astawan tigramunga. Día Síndrome Down, Shinayati Kai, Hatun Naciones Unidas, Tandanakui Imami, Kashnakay Ña Pusa Guatakunapi, Kai Hatun Tandanakui Tawiñachishka Kan. Kai Síndrome de Down, Chari Runakuna, Ayukuna Imaka, Pacta Yanapaita Chaskichun, Shinayati Kai Hatun, Ungui Imawan Kausachun, Chaitami, Kai Yanapanapak, Nyukunchika, Ayichishkachi Nishpami, Kashnakay Paukarquilla, Ishkichunga, Shuk, Punja y Mataka Kaishutiwan Sakishka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y ahora les contamos que Carla Heredia se consagró campeona del torneo femenino de ajedrez en Berkeley Chess School. Ella alcanzó un resultado de 4 o 5 puntos en 5 partidas, donde participaron ajedrecistas de Estados Unidos, Irlanda, España y Mongolia. Carla Heredia se consagró campeona del torneo femenino de ajedrez en Estados Unidos, con un resultado de 4.5 puntos en 5 partidas. Participaron ajedrecistas de Estados Unidos, Irlanda, España y Mongolia. Carla Heredia es la primera gran maestra del país y tiene una amplia trayectoria en este deporte.
Por ello, en mayo de 2018, la Asamblea Nacional la reconoció con la condecoración Doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito deportivo. Heredia empezó el ajedrez a los 7 años y durante su carrera ha ganado torneos nacionales, bolivarianos, panamericanos y ha participado en 4 Olimpiadas. Su próxima jugada será en septiembre en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez en Georgia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 22 de marzo. A las 10 de la mañana está convocada una sesión de la Comisión de Participación Ciudadana con el análisis del informe no vinculante respecto de la objeción parcial y objeción parcial por inconstitucionalidad del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Será en el 6º piso, Palacio Legislativo. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a todos por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.